Bien, ahora funciona bien la grabación. Vamos a hablar hoy de las bendiciones en cuanto a los alimentos. Al viajar por América y otros países me he dado cuenta que hay mucha falta en nuestro pueblo de conocimiento en cuanto a las bendiciones. La base de las bendiciones está en Deuteronomio 8:10, donde dice: cuando hayas comido y te hayas saciado, bendecirás a Hashem tu Elohim por la buena tierra que Él te ha dado. Esa es el mandamiento mismo de la Torá, que habla de bendecir a Hashem por los alimentos. Y como vemos aquí, no es la bendición antes de comer, sino después de comer. La Torá nos ordena bendecir a Hashem después de haber comido y habernos saciado. Y no tenemos ningún mandamiento de bendecir antes de comer. Sin embargo, los rabinos establecieron mandamientos de bendecir a Hashem antes de comer alimentos. Y esta práctica la vemos en la vida de nuestro rabino Yeshua. Cuando él toma pan, él bendice y reparte. Ahí vemos que él seguía el mandamiento rabínico de bendecir a Hashem por los alimentos. Como sabéis, no se bendicen los alimentos, se bendice al Eterno por los alimentos. Hay diferentes formas de bendecir. Yo no tengo un estudio así profundo desde la Gemara y la Mishnah y la Gemara, que me hubiera gustado tener tiempo para preparar algo más profundo aquí, pero solamente voy a compartir cosas prácticas que se vive diariamente en el pueblo de Israel, y en todo el mundo judío. Principalmente hay 3 tipos de alimento, podemos decirlo así. Cuando vas a comer tienes que preguntarte: ¿qué es lo que voy a comer? Si hay pan, hay una bendición especial antes de comer y después de comer. Y entonces tiene que ser un pan hecho por alguno de los cereales, no pan de maíz, no es un pan, digamos, en el sentido de la palabra lejem, sino tiene que ser de cereales. Si vas a comer pan, entonces hay una bendición sobre el pan. Y después de comer pan hay una bendición especial, que es la que normalmente se ha conocido. En el Sidur aparece esas bendiciones en todo Kiddush. Hamotzi lechem min haaretz, conocéis esa frase, y muchos se equivocan y dicen hamotzi, y no es correcto, es una forma americana de decir, y no es la forma correcta hebrea, sino es hamotzi, con el acento en la i. Hamotzi lechem min haaretz, el que saca pan desde la tierra. Y lo que hay que hacer antes de comer pan, según las normas rabínicas, es lavarse las manos, hacer netilat yadayim. Y eso es por costumbres del templo. Cuando los sacerdotes sacrificaban los animales en el templo, en el altar, siempre tenían que lavarse las manos y los pies antes de acercarse al altar. Y como la mesa se ve como un altar, el pan que se come sobre la mesa es visto como un sacrificio. No tenemos ningún mandamiento de la Torá de hacer netilat yadayim antes de comer pan. Por eso es un mandamiento rabínico aceptado en todo el mundo judío. Entonces, la bendición que se hace antes de bendecir el pan es: Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav etzivanu al netilat yadayim, que nos santificaste con tus mandamientos y nos has ordenado levantar o lavar las manos. Y ahí tenemos un conflicto con los que no son judíos, porque las leyes rabínicas no rigen sobre los no judíos. Por lo tanto, no podemos decir que un judío tenga que decir la bendición que nos has ordenado levantar o que nos has ordenado lavar las manos, basándose en la ordenanza rabínica, que indirectamente es una orden de Hashem, porque Hashem nos
ordenó obedecer a nuestros líderes, igual que nuestros padres, en ese sentido, porque los antepasados son nuestros padres y nos han ordenado hacer estas cosas. Entonces reconocemos estas órdenes como una orden divina indirecta. Por eso decimos en la bendición que nos has ordenado hacer Netilat Yadayim. Pero un no judío no puede hacer esa bendición. Eso ya hablamos en estas reuniones antes y la conclusión a la que podemos llegar, y espero que todos estemos de acuerdo con eso. En primer lugar, el no judío no debe hacer la bendición de Netilat Yadayim, mencionando la frase que nos has ordenado levantar o lavar las manos, porque sería una bendición en vano, porque Hashem no ordenó eso ni en la Torá, ni en los escritos apostólicos, ni por los rabinos a los no judíos. Así que si no eres judío, no hagas esa bendición. Puedes hacer Netilat Yadayim y hacer lavado las manos, incluso conforme al rito judío, no hay ningún problema, pero no hagas la bendición. Ahora, si quieres hacer una bendición, entonces tendrías que evitar esa parte de que nos has ordenado levantar las manos o hacer Netilat Yadayim. Ahí podemos también, si quieres añadir una palabra, ahora entramos en cosas un poco difíciles, porque la bendición por Netilat Yadayim es una cosa que establecieron los rabinos para el pueblo judío. Y ahora el no judío que entra en estas bendiciones está, digamos, adaptando una cultura del pueblo judío, y en un sentido hay que respetar las normas y las formas y no hacer cambios, porque al hacer cambios ya estamos violando un poquito la tradición y de forma irrespetuosa cambiando las cosas. Por lo tanto, al introducir cambios, pues yo tengo mucho temor de eso, no me gusta mucho. Ahora, si una persona insiste en que quiere hacer la bendición por levantar las manos después de haberlas lavado, y que no es judío, tendría que decir que nos has dado el privilegio de levantar las manos, que has dado el privilegio de lavar las manos, pero nunca decir que nos has ordenado levantar o lavar las manos. La palabra netilat tiene que ver con levantamiento desde el tiempo cuando se sacaba agua con una rueda. Entonces ahí habla de levantar agua, y lavar tiene conexión con levantar. Sin embargo, el que está en camino para la conversión y el que ha hecho un compromiso de vivir todo lo que se pueda del judaísmo, le está permitido hacer la bendición de Netilat Yadayim, incluso con la bendición, porque se está preparando para estar bajo la autoridad de los rabinos después de su conversión oficial delante de ellos. En ese sentido, un no judío que está de camino a la conversión le está permitido hacer la bendición de que nos has ordenado acerca del levantamiento o lavamiento de las manos. Si no vas a comer pan, no debes hacer Netilat Yadayim. El rito del Netilat Yadayim es únicamente si vas a comer pan. Y ahí he visto mucha confusión, la gente hace Netilat Yadayim aunque no van a comer pan. El Netilat Yadayim tiene que ver con comer pan. En la versión de Shulchan Aruch, esta cortita recopilación de las leyes prácticas y sus comentarios hasta los sabios contemporáneos según la tradición sefardí por Rabbi Abraham M. Hassan, Fundación Hasdei Leah. En la página 85 empieza a hablar de las bendiciones diciendo lo siguiente: las brajot, objetivo y categoría de las brajot. La Torá y los sabios instituyeron brajot a través de las cuales debemos expresar nuestro reconocimiento por los goces y por los beneficios que Dios nos concede. Así como nuestras alabanzas por su infinita grandeza, existen 3 categorías de brajot. Primero, las brajot por todos los goces de este mundo, tanto sea por medio del paladar, del olfato o de la vista.
2. Las brajot que preceden la realización de una mitzvah, por ejemplo, antes de ponerse los tefilín, antes de agarrar el lulav. 3. Las brajot expresando una alabanza a Dios por su todo poderío, por ejemplo, ante ciertos fenómenos naturales y por las bondades que nos otorga, por ejemplo, Sheheyanu, que nos has permitido llegar en ocasión de ciertos acontecimientos, o Hagomel al respecto de viaje, después de haber sido salvado de un viaje peligroso. Importancia primordial de la braja. Leemos en Pirkei Avot, capítulo 3:20, la tienda está abierta, el propietario vende a crédito, cada uno es libre de servirse, pero con su propia mano inscribe su deuda en el libro. Se trata de este mundo que se nos presenta con la posibilidad de disfrutar de él, pero el computador celestial funciona de tal modo que lo que recibimos lo inscribimos nosotros mismos en nuestra cuenta. Al despedirse de este mundo tendrá uno que cubrir una enorme deuda acumulada a menos que haya pagado al Creador a medida que goza y se beneficia. ¿Cómo? Por medio de la braja. Efectivamente, el Talmud nos cita dos versículos aparentemente contradictorios. Al Eterno pertenece la tierra y todo lo que contiene. Salmo 24:1. Los cielos son del Eterno, pero la tierra la otorgó al hombre. Salmo 115:16. La explicación es la siguiente. Antes de la braja, la tierra pertenece al Eterno, y cuando pronunciamos la braja, el provecho del mundo nos es otorgado. Claro, está en el límite de lo permitido. El Talmud añade, gozar de este mundo sin braja equivale no solamente, como mencionamos, a cometer un robo de la propiedad de Dios, sino también a despojar la comunidad de Israel, puesto que la priva de la bendición que es contrapartida, cada braja atrae sobre ella. Significación profunda del comer y de la braja. Toda materia contiene una base de espiritualidad, todo alimento comestible en particular, vegetal o animal, encierra lo que nuestros sabios llaman una centella de kedusha, de santidad, proveniente de las esferas espirituales superiores. Al pronunciar la braja y al comer este alimento liberamos esta kedusha, esta santidad, y la integramos a nuestra alma. La materia se convierte entonces en desperdicios, nuestro ser, así enriquecido al utilizar las fuerzas físicas que le procuran los alimentos para estudiar la Torah y practicar las mitzvot, va a elevar esta kedusha y volverla a su fuente superior. El sabor del alimento es justamente una manifestación de esta centella de kedusha y su goce una parte infinitesimal transpuesta y desgradada al mundo físico, del goce infinito de la riqueza del mundo espiritual. Debemos cuidarnos y no dejarnos cautivar por este goce material, gusto anticipado, desechable en sí, del verdadero goce que nos procurará nuestra alimentación espiritual en Torah y mitzvot. Contenido de la braja. La braja debe hacer mención obligatoriamente del nombre de Dios. Baruch atah Hashem Eloheinu. Bendito tú, eterno nuestro Dios. Y de su calidad de rey del mundo. Melech haolam. Incluyendo luego el objeto de la braja. Por ejemplo, Borei Pri Haetz, creador del fruto del árbol. Respuesta de los asistentes, y esto aquí he visto mucha falta de conocimiento en cuanto cuando uno bendice, cómo deben hacer los demás que escuchan una bendición. Aquel que escucha una berajá responde enseguida después que el nombre de Dios, Hashem, fue pronunciado Baruch Hu u Baruch Shemo. Bendito él y bendito su nombre. Baruch Hu u Baruch Shemo. Y aquí se dice rápido.
Baruch Hu, Baruch Shemo. Bendito él y bendito su nombre. Y al cabo de la brajá exactamente, ni antes ni después, amén. Cuando oyes una brajá, justamente cuando acaba la bendición, dices amén. Si oyes una bendición. Excepto cuando estás en ciertas oraciones que tienen más prioridad y no debes interrumpir tus oraciones para contestar amén a una oración de otro. En vez de decir la brajá, podemos también cumplir con nuestra obligación escuchándola y respondiendo amén, a condición que el que la pronuncie tenga también la intención de hacernos cumplir con nuestra obligación. Al venir a Israel, me invitaron muchas veces a cenar después de las oraciones, o incluso también había invitaciones especiales como recuerdo de un muerto, por ejemplo, un año después del fallecimiento de una persona, hacen una fiesta, invitan a la gente, hacen Dvar Torah, honran al muerto de forma que dan de comer a los vecinos, y es una manera de honrar la memoria del muerto. Y en la sinagoga también en ocasiones entre la minjá y el arbit en Shabbat nos paramos y ahí comimos. Y cada alimento tiene su bendición. Y muchas veces cuando uno va a comer, cuando no está seguro que los demás escuchen la bendición, se acerca a uno y hace la bendición sobre el alimento que va a comer para que otra persona escuche y diga amén. Y eso es muy común aquí en Israel. O sea que tú bendices no solamente entre tú y Hashem, sino involucrando a otras personas también en tu bendición. 100 brajot por día. Tenemos la obligación de pronunciar por lo menos 100 brajot por día. Esta medida fue tomada por el rey David a fin de anular una sentencia divina de 100 muertes diarias. Por medio de las brajot, bendiciones, realizamos el precepto de venerar a Dios. No pronunciar en vano el nombre de Dios. Como las brajot contienen el nombre de Dios, ha de concentrarse uno bien en el momento que las pronuncia. Ha de saber de antemano qué brajá va a decir, pronunciarla palabra por palabra, poner atención en el sentido de las palabras y no hacer ninguna otra actividad mientras la recita. Está prohibido pronunciar en vano el nombre de Dios. Por consiguiente, hay que cuidar de no decir inútilmente una berajá, ya que sería una berajá levatalá, una bendición en vano. Si por descuido uno recita una berajá en vano, repara esta falta diciendo después Baruch Shem Kevod Malchoto Leolam Vaed, bendito su santo nombre. Literalmente sería bendito la gloria del nombre o fama de su reino por siempre jamás. Si después de decir Baruch Atah Hashem uno se da cuenta que la berajá era inútil, termina diciendo Lamdeni Jukeja, y así completa un versículo del Salmo 119:12. En el Salmo 119:12 dice, bendito tú, Hashem, enséñame tus estatutos. Lamedeni Jukeja. Entonces, al darse uno cuenta que ya pronunció el nombre en vano, pues puede seguir citando ese versículo del Salmo para no equivocarse. Efectivamente, en cualquier circunstancia se puede pronunciar un versículo que contiene el nombre de Dios. No solo en hebreo, sino en otros idiomas está prohibido pronunciar el nombre de Dios si no hay un motivo válido para ello. Ahora, voy a contar un chiste aquí. Había un judío bien observante que se cansó de la vida ortodoxa y tomó la decisión de dejarlo todo y salir al mundo. Y en un momento, pues, va a comer pan y toma el pan en su mano y hace la bendición Baruch Atah Hashem Hamotzil Lechem min Haaretz, y se da cuenta que está haciendo una bendición y no quería ser religioso y entonces quiere
anular su bendición y dice Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. Bendiciones sobre la comida. Antes de consumir toda clase de pan horneado, hecho con masa a base de agua y harina de uno de los 5 cereales siguientes: trigo, cebada, avena, centeno y alforfón. Creo que también se llama espelta. Y horneado se hace netilat yadaim, como hemos mencionado antes, acompañada por su berajá. Y se dice seguidamente la berajá de hamotzi. Seguidamente, es importante que no haya ningún momento hablado entre la bendición y el ingerir el pan. No se puede hablar después de haber hecho hamotzi lechem min haaretz hasta comer el pan. Prohibido hablar. Después de su consumición, si comió un mínimo de un kezait, que son 29 gramos, dice Birkat Hamazon, que es la bendición de gracias, que aparece en el libro Birkat Shlomo, en el Sidur, que la mayoría conoce, en la página 269, 270, ahí empieza la bendición por el pan. Y es solamente cuando uno haya comido pan hecho por uno de estos 5 cereales que uno hace esta bendición, que es la más larga. Si no has comido 29 gramos de pan, no haces esa bendición. Netilat Yadayim para la comida. Antes de comer pan, hay que proceder al lavado ritual de manos, llamado Netilat Yadayim. Y ahora estamos hablando de cuando hablamos de las leyes para judíos que están dentro del pacto de la circuncisión, o los conversos que han hecho una conversión legal ante los rabinos competentes aceptados por el pueblo de Israel. No se trata de una medida de higiene, sino de una importante ley de purificación espiritual, que se impone aun si se lavó uno anteriormente las manos con jabón. O sea, Netilat Yadayim no tiene que ver con higiene, tiene que ver con purificación espiritual de las manos. Este acto tiene una explicación muy profunda y efectuándolo según las reglas prescritas atrae una gran kedusha, santidad, y una gran berajá, bendición. El desprecio a esta ley es considerado como una grave ofensa a la Torá. La obligación de Netilat Yadayim incumbe a todos, hombres y mujeres judíos. Toda persona sinceramente religiosa debe cuidar que todos los miembros de su familia apliquen escrupulosamente este precepto y que se acostumbren a él desde pequeños. El volumen de agua mínimo requerido para Netilat Yadayim es de un revi'it, 1/8 de un litro. Se recomienda verter agua en abundancia sobre las manos. Solo si el agua escasea se limitará 1 a 1/8 de litro. Rav Hizda decía: yo vierto agua en abundancia sobre las manos y soy colmado de bendiciones. El agua debe ser vertida sobre las manos por intermedio de un recipiente. Este debe ser entero, sin defectos, sin boquetes, sin mellas, sin grietas. En la Torá el concepto de recipiente es una idea muy profunda. En el dominio espiritual toda luz solo puede llegarnos por un intermediario o intermedio. La Torá solo puede ser expresada por medio de la palabra. El agua, que simboliza a la Torá, solo puede purificar por medio de un recipiente. Netilat Yadayim se efectúa de la forma siguiente. Se llena el recipiente de agua con la mano derecha y se pasa a la mano izquierda. Y la izquierda vierte 3 veces sobre la derecha, cubriéndola de agua cada vez hasta el puño. Se pasa luego el recipiente a la mano derecha y lo mejor es no pasarlo directamente, sino ponerlo en la mesa o en donde estás lavando y tocarlo luego con la mano derecha sin pasar directamente de la mano izquierda a la mano derecha.
Pasar luego el recipiente a la mano derecha y se vierte sobre la izquierda. Del mismo modo, otra persona puede también verter el agua. Se levantan las dos manos a la altura de la cabeza y se dice luego la braja siguiente, la misma que se dice al despertar por la mañana. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam asher kideshanu bemitzvotav vetzivanu al netilat yadayim. Bendito eres tú, etcétera, que nos consagró con sus preceptos y nos ordenó la purificación de las manos. Se frotan las manos con la otra y se secan. O sea, que no secas las manos antes de hacer la bendición. Hay que hacer la bendición con las manos mojadas. Si no dispone de suficiente agua, basta con verter el agua una sola vez sobre cada mano. Solo se pronuncia la braja de Netilat Yadayim si tiene intención de consumir un volumen mínimo de pan de 2 kazait, equivale a 58 gramos. Para una cantidad inferior a 58 gramos se hace Netilat Yadayim sin braja, sin bendición. Cuando hace Netilat Yadayim, ningún cuerpo extraño debe adherir a las manos. Si lleva un anillo, debe quitarlo antes de Netilat Yadayim. Sin embargo, si tú usas un anillo que nunca lo quitas ni de día ni de noche, se considera como parte de tu mano, entonces no es necesario quitarlo. Si tiene un dedo vendado y le es posible quitar la venda sin que sufra la herida, procederá de esta manera. Si no le es posible, verterá el agua sobre el resto de la mano. Si se encuentra en un lugar donde es imposible procurarse agua y sufre de hambre, puede comer sin Netilat Yadayim, cubriéndose las manos con guantes o con una toalla, o bien poniendo el pan dentro de una bolsita de plástico y no tocas el pan con los dedos. Si sale de viaje y teme que no puedes obtener agua durante el camino, cuando hagas Netilat Yadayim por la mañana debe procurarse tener la intención de aplicar esta Netilat Yadayim a todas las comidas del día. Esta condición es válida si se evita todo contacto impuro con las manos durante el viaje. La braja de Hamotzi. Inmediatamente después de Netilat Yadayim y sin interrupción, se recita la braja de Hamotzi sobre el pan. Se levanta el pan agarrándolo con las dos manos. En Shabbat y Yom Tov, 2 panes son obligatorios para la braja. Y se pronuncia la braja siguiente. Baruch atah melech haolam hamotzi lechem min haaretz. Bendito eres tú, el Señor nuestro Dios, Rey del universo, que extrae el pan de la tierra. Inmediatamente después, sin interrupción, se come un pedazo de pan untado en sal. Efectivamente, la mesa es comparada al mizbeach, el altar, y está escrito: a cada uno de tus sacrificios añadirás sal. Levítico 2:13, por eso se tiene sal. En los días de la semana se corta el pan de modo que el trozo quede adherido firmemente al resto del pan antes de la braja, a fin de poder comer sin interrupción. En Shabbat, hacer la braja sobre un pan entero no cortado es más importante. Por consiguiente, se corta después de la braja. La recitación de la braja de Hamotzi solo es obligatorio para uno de los comensales, teniendo preferencia el amo de casa. Todos los demás comensales, aun si fuesen personas honorables como un Kohen, sacerdote, o un Talmid Jajam, un estudioso de la Torá, cumplen con su obligación escuchando y respondiendo amén. El amo de casa distribuye un pedazo de pan a cada uno. Los comensales no deben probar el pan antes del amo de casa, por consiguiente, éste lo prueba y luego lo distribuye a cada uno. Por lo general, se espera que el comensal más considerado empiece a comer. El amo de casa no debe lanzar los trozos de pan, tirarlos,
sino colocarlos ante cada persona. No ha de entregarlos en sus manos, ya que solo se hace así a los enlutados, los abelim. No pongas el trozo de pan en la mano de otra persona, si ponlo delante en la mesa o en su plato, y no botes el pan, o sea, tires el pan, lances el pan, sino trátalo con respeto. En Shabbat esto no rige, se puede dar en sus manos. La brajá del pan exime de brajot todo lo que se come y se bebe durante la comida. O sea, si haces hamotzi lechem min haaretz, no necesitas bendecir otras cosas que vas a comer durante la comida, a excepción del vino. Si no se hizo kiddush al principio, entonces ya hiciste la bendición sobre el vino y luego sobre el pan. Ahora, si hiciste bendición sobre el pan y luego traes vino, entonces sí haces bendición por el vino. Es la única cosa que bendices aparte cuando hiciste la bendición del pan. Y al final en el postre, si vas a comer frutas o algo así que normalmente no se come con el pan, entonces sí se hacen bendiciones especiales para las frutas. Porque la bendición del pan incluye todos los alimentos que vas a comer junto con el pan. Ahora, si vas a comer alimentos, o digámoslo así, si son alimentos que normalmente no se puede o no se come con pan, sí se bendicen esos alimentos como frutas. Después de comer, si hay 3 hombres judíos o más que comen juntos, existe la obligación del zimun, de la invitación. Uno de ellos invita a los demás a recitar el Birkat Hamazon diciendo: Nevarech sheachalnu mishelo, bendigamos a aquel que nos procuró lo que hemos comido. Los demás responden: Baruch sheachalnu mishelo uvtvo hagadol tamid hainu, bendito aquel a quien debemos nuestra comida y cuya bondad siempre nos hace vivir. El primero repite Baruch sheachalnu, como está en el Sidur, en la página 270 del Sidur Birkat Shlomo, pero es solo cuando hay 3 judíos presentes. Se hace el zimun, 3 varones judíos. Si 10 hombres judíos comieron juntos, se agrega la palabra Eloheinu, nuestro Dios. Uno de ellos se dirige a los demás en estos términos, como está ahí en el Sidur. No voy a repetir esto aquí. Hay que tratar en lo posible de realizar el deber de zimun, puesto que este lanzamiento a la alabanza de Dios tiene el poder de vencer la sitra achra. Es una palabra aramea, fuerzas impuras que constantemente se oponen a las fuerzas de la Kedushá. Si de 3 hombres que comieron juntos, 2 de ellos comieron pan y el tercero solo comió mezonot, que son otros tipos de pasteles y demás de los cereales, mezonot o frutas en cantidad suficiente para poder bendecir la braja posterior correspondiente, uno de aquellos que comió pan puede hacer zimun, la invitación. 2 hombres de más de 13 años pueden asociar al zimun a un niño que alcanzó la edad de 9 o 10 años y comprende el sentido de las bendiciones. O sea que puedes incluir uno que tenga menos de 13 años si tiene más de la edad de 9 o 10 años. 3 mujeres que comieron juntas pueden decir zimun. Si están sentadas a la mesa con hombres, cumplen con su obligación escuchando el zimun hecho por los hombres. El zimun se aplica no solo a un grupo sentado en una pieza, sino también en un coche en marcha. En una familia, el más considerado de todos dice tanto hamotzi como zimun. Si hay un invitado entre los comensales, el amo de casa dice hamotzi y el invitado hace el zimun, a fin
que éste bendiga al amo de casa en el Birkat Hamazon, porque hay una parte allí donde hay una bendición para el amo de casa, para un invitado. Si hay un Cohen en la mesa, se le ofrece el honor del Zimun. Si hay un Cohen en la mesa, pero otra persona que no es Cohen dice el Zimun, se introduce a la fórmula habitual Birshut HaKohen, con el permiso del Cohen. Cuando se dice Zimun, se recomienda recitar Birkat Hamazon alzando una copa de vino, y aquel que dice Zimun bebe el vino después de Birkat Hamazon, recitando la brajá inicial y final del vino. Esto es, en efecto, un signo de alabanza a Dios, como está escrito: alzaré la copa de salvación y pronunciaré el nombre del Eterno. El Salmo 116:13. Birkat Hamazon, la importancia de Birkat Hamazon, la bendición por el pan. La recitación del Birkat Hamazon, oración de gracias después de la comida, es un importante mandamiento de la Torá. Como está escrito: comerás, te saciarás y bendecirás al Eterno tu Dios. Deuteronomio 8:10. Comprende 4 brajot. Hazan et hakol, por la comida. Al haaretz ve al hamazon, por la posesión de la tierra de Israel. Boné Jerusalem, por Jerusalén y el templo. Hatov ve hametiv, por las bondades que Dios nos otorga. Esta última brajá, así como las oraciones de Harahamán, fueron agregadas por nuestros sabios. Las berajot en general y Birkat Hamazon en particular, dichas con concentración, tienen como defecto, en contrapartida, atraer hacia nosotros todos los beneficios divinos, pues el Creador solo desea colmarnos de sus bondades infinitas, que son suscitadas por la expresión de nuestro reconocimiento contenida en las brajot. Nuestros sabios fijaron la recitación de Birkat Hamazon, aunque no se haya saciado de la comida, si se consumió un mínimo de un par de un kazait, 58 gramos. A este respecto leemos en el Talmud: los ángeles dicen al Creador, está escrito, Deuteronomio 10:17, que tú no haces favoritismo y sin embargo tienes preferencia por Israel. Dios les responde: ¿cómo es posible que no tenga preferencia por los hijos de Israel? Yo les prescribí bendecir solo cuando estén satisfechos, pero ellos expresan su gratitud aún después de consumir un kazait. Tiene uno la obligación de pronunciar Birkat Hamazon si comió como mínimo un volumen de una aceituna de pan, kazait, durante no más de tiempo necesario para consumir medio pan. Como estas medidas son controvertidas, para conformarse a todas las opiniones se debe comer por lo menos 29 gramos de pan antes que hayan transcurrido 4 minutos, a fin de no entrar en duda en cuanto a la obligación de decir Birkat Hamazon. Se debe dejar el pan sobre la mesa durante Birkat Hamazon en signo de nuestra gratitud a Dios, que nos da nuestro pan en abundancia, y también debido a que la bendición no reside sobre una mesa vacía. Birkat Hamazon debe recitarse sentado en el mismo lugar donde se comió. Así que si te vas de la mesa y te olvidas de hacer Birkat Hamazon, vuelve a la mesa y haz la bendición. Birkat Hamazon debe pronunciarse atentamente, palabra por palabra, sin distraer su atención. No se debe hacer ningún signo con los dedos o con los ojos. Sobre este punto no existe diferencia alguna entre la Amidah y la Birkat Hamazon. Esta oración debe hacerse con fervor y concentración. Si por descuido se levantó uno de la mesa sin haber recitado Birkat Hamazon y salió a otro sitio, hay que regresar al sitio de la comida, como dije antes, y recitar allí Birkat Hamazon. Si esto es imposible, dice Birkat Hamazon en el lugar donde se encuentra. Al concluir la comida, hay tiempo de recitar Birkat Hamazon hasta que uno no vuelva a tener hambre. Si se trata de una ligera colación, no debe transcurrir más de 72 minutos del fin de la comida.
Las mujeres también tienen la obligación de recitar Birkat Hamazon. Si no saben decirla, el amo de casa puede pronunciarla en voz alta para eximirlas y ellas cumplen con su deber escuchándola y respondiendo amén a cada brajá, cada bendición. Sería conveniente que aprendiesen por lo menos Birkat Hamazon abreviada. Birkat Hamazon exime de brajá final todo lo que se comió y bebió durante la comida, aun el vino y las frutas, para los cuales, como mencionamos más arriba, se dice la brajá inicial. Ahora vamos a pasar a la segunda parte. Hablé al principio de 3 tipos de bendiciones para las comidas, 3 tipos de comidas. La primera comida es el pan, que hemos estado tratando ahora. Si no comemos pan, aunque comamos alimentos hechos de los cereales, pero de otra forma, con más azúcar y demás, o frutas o vegetales o pescado u otras cosas que no son pan, si no comemos pan con estas cosas, no hace falta hacer la bendición sobre el pan, por supuesto, y entonces se bendice cada alimento por separado. Y eso figura en el libro de Birkat Shlomo, en la página 508, bendiciones de disfrute. Y ahí tenemos la primera bendición sobre productos cocinados u horneados hechos de los 5 tipos de cereales, trigo, cebada, centeno, avena y espelta, así como sobre productos de repostería, galletas, pasteles. Se dice la siguiente bendición. Baruch atah Hashem Boré minei mezonot. Boré minei mezonot. Creador de diversas clases de sustento. Y luego sobre frutas se dice Baruch atah Boré pri ha'etz. Bendito eres tú, creador del fruto del árbol. Y luego sobre frutos que crecen directamente de la tierra, Baruch atah, y no digo todo, Boré pri ha'adama. Bendito eres tú, creador del fruto de la tierra. Y sobre productos que no crecen directamente de la tierra, por ejemplo, carne, huevos, pescado, queso, setas, hongos, bebidas, que no son vino, incluso agua, se dice, Baruch atah Hashem, Shehakol nihya bidvaro, que todo fue creado por su palabra, o que todo llegó a ser por su palabra, más correcto. Si la persona comió 29 gramos o más de un alimento que no es derivado de cereales o que no pertenece a las 7 especies, o si bebió 86 mililitros de cualquier bebida excepto vino en el intervalo de tiempo en que normalmente se tardaría a ingerir 173 gramos de pan, deberá decir la siguiente bendición final. Aquí tenemos entonces estos tipos de alimento. Bendito eres tú, eterno, Dios nuestro soberano del universo, que crea seres vivos numerosos y sus deficiencias por todo lo que has creado para hacer vivir el alma de todos los seres vivos. Bendito eres tú, eterno, vida de los mundos. Baruch atah Hashem Eloheinu melech haolam boré nefashot rabot vechesronan al kol mashabarata lehachayot bahem nefesh kol hay Baruch hay haolamim. Voy a explicar esto un poquito mejor. Si tú comes pan, ya tienes la bendición del pan. Si comes de los 7 alimentos que menciona la Torá, 7 diferentes especies, está en Deuteronomio 8:8, una tierra de trigo y cebada, de viñas, higueras y granados, aceite y miel.
Miel se refiere a dátiles. Entonces ahí tienes 7 especies que son de la tierra de Israel que la Torá menciona. Estos 7 son muy especiales. Si has comido uno de los 7, entonces hay una bendición que más larga, que no es la de Birkat Hamazon, porque es solamente cuando comes pan. Si comes de estos 7, tienes una bendición sobre estos 7, que aparece en la página 509. Si no comiste de los 7, entonces, si, por ejemplo, si bebes Coca-Cola, un vaso de Coca-Cola, haces la bendición primero, Baruch Atah Shehakol Nihia Bidvaro, que todo fue creado por su palabra, o fue hecho por su palabra, y después de beber la Coca-Cola y terminas de beber, entonces haces la bendición corta, Baruch Atah Hashem, Borei Nefashot Rabot Vechesronan al Kol Ma Shebarata, Lehachayot Bahem Nefesh Kol Chai Baruch Chai Haolamim, que está en la página 508 en el Birkat Hamazon, allá abajo, la más baja, la bendición más baja. Entonces, esa bendición se hace dentro de sí mismo, no en público, normalmente en silencio. Pero si comiste alguna o varias de los 7 productos de la tierra de Israel, sin comer pan, entonces tienes las bendiciones en la página 509. Después de haber ingerido productos cocinados u horneados, hechos de los 5 tipos de cereales, trigo, cebada, centeno, avena y espelto, así como después de productos de repostería, galletas, pasteles, vino o las 5 especias, uvas, higos, granadas, olivas o dátiles, se dice la siguiente bendición. Primero, Baruch Hashem Eloheinu Melech Haolam, si comiste cosas de cereales, mencionas ahí ha mejía ve a la calcalá, que significa por el sustento y por el alimento. Si no comiste nada hecho de cereales, salta sobre esa bendición. Salta sobre las palabras el sustento y el alimento, porque es solamente por productos de cereales. Si no comiste productos de cereales, salta sobre esa parte. Si bebiste vino, ahí introduces la bendición por el vino. Hagefen ve al pri hagefen. Si no bebiste vino, saltas sobre eso. Y llegas a los frutos de los árboles, que dice haetz ve al pri haetz. El árbol y el fruto del árbol. Si comiste alguna de las frutas de la tierra de Israel, de las 7 especies. Si no comiste de las 7 especies, por ejemplo, una manzana, entonces no haces esta bendición. Y por el producto del campo y por la tierra codiciable, buena y amplia que deseaste y heredaste a nuestros padres para que coman de su fruto y se sacien de sus bondades, ten misericordia, oh Hashem, nuestro Elohim, de nosotros y de nuestro pueblo Israel, de tu pueblo Israel, de Jerusalén, de tu ciudad, del monte de Sion, la sede de tu gloria, de tu altar y de tu santuario. Reconstruye a Jerusalén, la ciudad santa, prontamente en nuestros días. Haznos retornar a ella y alégranos de su reconstrucción y te bendeciremos en ella con santidad y pureza. Y si es Shabbat, ahí añades una pequeña oración y complácete en fortalecernos en este día de Shabbat. Si es Rosh Chodesh, otra bendición. Si es Rosh Hashanah, otra bendición. Y los festivales de Hol HaMoed, otra bendición, conforme figura aquí en el Sidur. Y luego sigues la bendición, pues tú eres bondadoso y bienhechor para todos. Te agradecemos, oh Eterno Elohim nuestro, por la tierra y ahí repites otra vez, dependiendo de lo que hayas comido. El sustento y el alimento, ahí si comiste algo con cereales, pero si no comiste cereales, saltas sobre eso. Y si bebiste vino, el fruto de la vid, y si no bebiste vino, salta sobre eso. Y si comiste alguna de las 7 especies, otras frutas que hemos mencionado aquí en la Torá, en Deuteronomio 8:8, entonces mencionas la palabra los frutos, Vejaperot. Y si son frutos de Israel,
pero teja, pero es más complicado. Si son frutos directamente de la tierra de Israel, que viene de Israel, o sea, estás en Israel y comes frutos de Israel, ahí se dice los frutos, sus frutos, por los frutos de la tierra de Israel mismo. Y ahí se repite, y bendito eres tú eterno por la tierra y por el sustento del alimento, por la vid y el fruto de la vid, y por los frutos, en el caso de que hayas comido, según cosas que hayas comido. Entonces, cuando comes pan, tienes una sola bendición al final. Cuando no comes de ninguno de los 7 frutos de Israel, mencionados en la Torah en Deuteronomio 8:8, haces una bendición corta, que es Borene Fashot Rabot, que creaste almas. Y si comiste de los 7 frutos de la tierra de Israel, de las 7 especies, y no comiste pan, hay una oración especial que apréndela bien, está en la página, las páginas 508 y 9 que hemos mencionado del Sidur Birkat Shlomo, que es un poco complicado, hay que aprender estas cosas para hacer las cosas bien. Así que si no comes pan, no hagas la bendición de Birkat Hamazon, porque no estás cumpliendo con la tradición del pueblo de Israel. Y aquí voy a seguir leyendo en el libro de el Shulchan Aruch. Brajot iniciales para los alimentos. Para la más mínima partícula de alimento que se come o que se bebe, se precisa decir una brajá inicial. Y ahí está exceptuada el agua. Si tienes mucha sed, si estás sudando mucho y tienes ganas de beber agua, sí se hace la bendición de Shehakol, que todo fue hecho por su palabra, sobre el agua, pero normalmente cuando bebes agua no haces la bendición sobre el agua. Cuando se pronuncia la brajá hay que tomar el alimento con la mano derecha y empezar a consumirlo apenas se acaba de decir la brajá sin interrupción verbal. No hablas entre la bendición y el consumir lo que estás bendiciendo, por lo que estás bendiciendo. Toda verajá ha de recitarse atentamente de modo que uno mismo escuche lo que pronuncia. Hay que concentrarse y articular palabra por palabra. La verajá empieza siempre por Baruch Atah Hashem. Y ahí pronunciando, empezando con Ado. No quiero pronunciarlo aquí en la enseñanza. Mezonot, se pronuncia la verajá inicial como dijimos, y ya en el Sidur hemos mencionado cómo se dicen las bendiciones, y esta palabra mezonot, que son los alimentos hechos de cereales que no son pan, son los siguientes productos de pastelería, según este libro de Shulchan Aruch. La masa fue hecha a base de agua y de harina, de uno de los cereales siguientes: trigo, cebada, avena, centeno y alforfón, espelta, y rellenada de frutas secas o de miel o de especies, todo la cual fue cocido en el horno. También incluye ahí azúcar. La masa fue hecha a base de harina mezclada con leche, miel, aceite, huevos o jugos de frutas o todo líquido que no sea agua. Crackers hechos con masa de pan, sopas de harinas o de granos o copos de estos 5 cereales o alimentos preparados a base de estas cereales. Arroz, pero arroz no es de los 5, pero como se parece mucho, se hace la bendición inicial, Boré Minei Mezonot, creador de toda clase de alimentos, pero no se hace la bendición final sobre arroz como si fuera de los 5 cereales. Arroz es un caso especial. Se hace la bendición al principio, pero no al final. Al final se hace nefashot, por las almas. El vino, a causa de su importancia, tiene una baraja especial. Pri haetz, para el fruto de un árbol,
o de un arbusto cuyo tronco se conserva de año en año, se bendice. Entonces, plátano, banano, es Pri Ha-Adama, que viene después, fruto de la tierra. Para todo fruto que crece directamente de la tierra se dice la berajá Pri Ha-Adama. Y según los rabinos, los plátanos, los bananos son Pri Ha-Adama, no es Pri Ha-Etz, no es fruto del árbol, sino fruto de la tierra. Y luego al final Shehakol, que todo fue hecho por su palabra, o todo, sí, para todo alimento que no es un producto directo de la tierra, como carne, pescado, huevos, queso, así como para cualquier otra bebida fuera de vino, se dice la brajá Shehakol Nihya Bidvaro. Sobre frutas cocidas o fritas que conservan su forma, se dice Haetz, como una manzana que está entera, bendices por el fruto del árbol. Si la forma se pierde o se cambia, como es en el caso de confituras, se dice Shehakol, porque ya no es un fruto como lo ves. Sobre el jugo de frutas se dice también Shehakol. Si es un jugo de naranja, aunque tengas solamente naranja dentro, no dices bendito tú por el fruto del árbol, porque no es el fruto, porque ya hubo cambios y se dice Shehakol, que todo fue creado por su palabra. Hay una braja para varios alimentos. Una sola braja, Haetz, de la tierra, es suficiente para comer varias frutas del árbol. O sea, si tú tienes delante de ti uvas, manzanas, melones y otros, papaya, cualquier otro fruto de árbol, tú haces la bendición Boré Pri Haetz una sola vez, no sobre cada uno de esos frutos, porque una bendición incluye todas las frutas del árbol que vas a comer. Y haces una sola braja Adama por la tierra, fruto de la tierra, es suficiente para consumir varias clases de frutos de la tierra, como pepino, como plátano, como pimiento, como hongos, es decir, setas, fruto de la tierra, o lechuga, tomates. Una sola braja también igualmente puede incluir todo lo relativo a Shehakol. Es decir, si haces una sola bendición sobre pescado, comes atún, por ejemplo, y luego vas a comer carne o otra cosa que sea Shehakol, entonces la bendición se hace una sola vez, incluyendo a todos los alimentos después que sean de la misma categoría. Todos los alimentos, por ejemplo las frutas, que desea uno incluir en una braja, en una bendición, tiene que encontrarse delante suyo en el momento de recitar la braja. Si un invitado dice una braja sobre una primera fruta y le sirven después otra fruta, cuya braja es idéntica, con la primera braja cumple con su obligación, considerando que al decir una braja, el invitado incluye todo lo que el amo de casa le servirá más adelante. En caso de error, si por error pronunció sobre un fruto de la tierra la braja por Pri Haetz, no cumple con su obligación y debe decir la braja apropiada de Boré Pri Ha-Adama. Si por error pronunció sobre un fruto del árbol la braja relativa de un fruto de la tierra, Boré Pri Ha-Adama, el creador del fruto de la tierra, cumple con su obligación, ya que los frutos del árbol son también productos de la tierra, pero no al revés. No puedes bendecir Boré Pri Haetz sobre un pepino, por ejemplo. No cumples con la obligación, porque el pepino no es el fruto del árbol, pero sí la manzana es un fruto de la tierra también, de la tierra y del árbol. Hubo un rabino que dijo Boré Pri Ha-Adama sobre todas las cosas. Bendijo a Hashem que creaste el fruto de la tierra sobre todo, porque dice todo es fruto de la tierra, todo, absolutamente todo lo que como es fruto de la tierra.
Si por error dijo la braja de Shehakol, que todo fue creado por su palabra, sobre frutos de la tierra o del árbol, incluso sobre pan, mezonot o vino, siendo que es una bendición general, cumple con su obligación. O sea, si dices Shehakol Nihia Bidvaro, todo fue creado por su palabra, estás cumpliendo con la bendición, con la obligación de bendecir, y no necesitas especificar cada cosa. Ahora, si quieres entonces empezar con estas bendiciones y no complicarte mucho la vida, puedes hacer la bendición Shehakol Nihia Bidvaro antes de comer cualquier cosa que no sea pan, y ya cumpliste con la obligación. Y luego ir aprendiendo cada vez más cosas de estas. Y acuérdate que tienen un orden de prioridad también. Si hay de los 5 cereales, siempre bendices eso primeros. Entonces, si hay una mesa con aceitunas, con pepinos, con galletas, con uvas, con atún, con otras cosas, entonces, ¿qué comes primero? Primero de los 5 cereales, galletas. Entonces, haces la bendición, Boré minei mezonot. La siguiente bendición es sobre frutos de árbol. Esos tienen la prioridad siguiente. Si tienes manzanas, cualquier fruto de árbol, o aceitunas, Boré priha etz. Después, bendiciones sobre los frutos de la tierra, Boré priha adama. Y finalmente, Shehakol Nihia Bidvaro, que todo fue creado por su palabra. Ese es el orden de las bendiciones cuando uno no come pan. En cuanto al orden de prioridad para los frutos del árbol, los frutos por los cuales la Torah elogió la tierra de Israel tienen prioridad sobre los otros. O sea, según el orden del versículo, aceitunas, dátiles, uvas, higos y granadas. Estos tienen prioridad sobre otros frutos de la tierra, de los árboles. O sea, si tienes aceitunas y tienes manzana, pues coge las aceitunas primero y bendice sobre ellas, porque esas están mencionadas en la Torah como especialmente bendecidos. Orden de prioridad para una misma categoría. Para decir la braja es preferible escoger una fruta entera y que más gusta. Si cogió en su mano una fruta y ya pronunciar la braja sobre ella, no puede cambiarla por otra fruta, aunque fuera mejor, y comerla en lugar de la primera, aun si en el momento de decir la braja tenía la intención de consumir igualmente la segunda. Bien, como hemos mencionado, también hay bendiciones finales. Cuando bendices antes de comer estas cosas, tienes que pensar en el orden y la forma, y después de haber comido todo esto, haces la bendición final. Se comió como mínimo una cantidad de alimento equivalente a un kazait, 29 gramos según la opinión general, o si bebió la cantidad mínima de un revi'it, de líquido, que es un octavo de litro, o según otra opinión, 87 centilitros, debe decir la verajá final. No se dice la braja final si no se come ese kazait durante el tiempo máximo de ajilat peras, tiempo necesario para consumir medio pan, de 4 a 9 minutos según las estimaciones. O si no se bebe el revi'it de un trago. En el caso de una bebida sumamente caliente es muy difícil llegar a la obligación de bendición final. Ahora, para el pan, como fue mencionado, la braja final es Birkat Hamazon. Para mezonot, la braja final es al-ha-michya. Es lo que hemos visto aquí en el Sidur de Birkat Shlomo. Es una clase de Birkat Hamazon resumida, por eso se llama también Me'en Shalosh, que es sacado de los 3, porque Birkat Hamazon fueron 3 bendiciones originalmente, redactados por Moshe Rabenu, Yehoshua, que entró en la tierra, y también el rey David o Shlomo, no me acuerdo de los dos. Sí, Shlomo fue el rey Salomón, y después se añadieron la última cuarta bendición se añadió más tarde por los sabios. Por eso originalmente eran 3 bendiciones después de pan. Por eso la bendición final, cuando uno no come pan, pero que uno come de los 7, es
Me'en Shalosh, que significa desde los tres, de la bendición de los tres. Es decir, una reducción, un sumario, una oración resumida de la bendición de Birkat Hamazon. Los productos de pastelería, en caso de comer abundantemente de estos mezonot hasta constituir una comida, adquieren la importancia del pan y su consumición debe ser precedida de Nitilat Yadayim y Hamotzi y seguida de Birkat Hamazon. Si empezó a comer de ellos sin intención de constituir una comida y luego se sació, hay que pronunciar Birkat Hamazon. O sea, si haces mezonot, una cantidad importante como el pan, hay que hacer Nitilat Yadayim y Hamotzi, que es la bendición inicial de comer el pan. Y si no hiciste Netilat Yadayim, pero sí comiste muchas galletas, muchos pasteles y te saciaste con eso, como si fuera pan, debes hacer la Birkat Hamazon como si fuera pan al final. Es controvertida la cantidad de mezonot que es considerada como una comida. Por consiguiente, a fin de conformarse a la opinión de todos los maestros, para más de 230 gramos se dirá Birkat Hamazon, que es una cantidad bastante grande, ¿no? Entre 29 gramos y 173 gramos se dice al-Hamihya, que es la reducida. Y para no entrar en duda, se abstendrá uno de consumir una cantidad entre 173 y 230 gramos. Bueno, los guisados de mezonot no adquieren nunca la importancia de pan. Y aun si uno se harta de ellos, dirá siempre al-Hamihya. Macarrones y otras cosas también. Para el vino, la braja final es al-Hagefen, el mismo resumen del Birkat Hamazon con una variante para el vino. Para los frutos por los cuales la Torah elogia a Eretz Israel, aceitunas, dátiles, uvas, higos y granadas, la braja final es al-Haetz. El mismo resumen con una variante para las frutas. Ya es lo que ya dijimos y lo tenéis bien especificado en el Birkat Shlomo, que está muy bien ahí. Más resumida, no se ha comido ninguna de las especies de todo. En la traducción español dice que crea seres vivos numerosos y sus deficiencias. Habrá otro sinónimo para eso porque no hace mucho sentido eso. Ok, ahí habla de deficiencias, que habla de necesidades. Cuando piensas en deficiencias, piensa en necesidades. Mejor así. ¿Sí? Aquí se traduce también de esta forma. Bendito que creó numerosas criaturas y todo lo que requieren, así como todo lo que es útil para contribuir a mantener la vida de todos los seres vivos. Bendito aquel que vive eternamente. Y para resumir aquí al final, quiero decir que si eres judío, entonces tienes el deber de cumplir con las normas de todas estas bendiciones. Si no eres judío, puedes utilizar varias de las cosas que hemos estado enseñando aquí y aprender a aplicar cada vez más o menos. El nivel lo pones tú mismo. Así que nadie se sienta obligado a aprender y cumplir todas estas cosas. Pero es una gran bendición unirse con el pueblo de Israel, aprender sus bendiciones y bendecir a Hashem también en hebreo, sabiendo uno siempre lo que uno dice cuando bendice en hebreo. Así que espero que nadie se sienta obligado, sin serlo, de cumplir con estas normas y que lo veas como un reto, como una bendición y una forma y una oportunidad de bendecir al Eterno, de subir de nivel espiritual y de llegar a ser una persona que bendice siempre al Eterno 100 veces o más durante el día. Con esto terminamos la enseñanza de las bendiciones y doy gracias a vosotros por vuestra asistencia. Shalom.